Eh, Vamos a empezar con este que está aquí. Acuérdense que siempre va a ser, todo va a partir de un enunciado que nos va a mostrar o nos va a proporcionar el usuario. Yo les decía, les digo a veces, ojalá y que en el mundo real nos dieran enunciados. En el mundo real no nos dan así todo por escrito, ¿verdad? Sería muy bueno, pero a veces es tan complejo que no es posible que me den así un enunciado de todo lo que quieren. Pero bueno, aquí siempre vamos a partir de un enunciado. Y del enunciado lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y de ahí, de esa comprensión, se van a derivar los datos de entrada y salida. A ver, ¿me ayudan con los datos de entrada y salida? Ese está claro, está más claro. El área y, ¿qué más? Circunferencia. Ok. ¿Y de entrada? ¿Radio nada más? ¿Pi es un dato de entrada? No, hay que usarlo, pero no es un dato de entrada. A ver, pónganse en los zapatos del usuario. Si ustedes tuvieran una aplicación que calculara esto, les agradaría que les preguntaran el valor de pi. No, porque ese es un valor universal, ¿no? Pero sí lo tenemos que usar, obviamente. Bueno, entonces, vamos a poner por aquí un pequeño dibujo de este color. Entonces, vamos a poner que es un círculo, ¿sí? ¿Qué elementos tiene mi círculo que necesito para el radio? Vamos a poner aquí el radio. El radio parte del centro a cualquier a cualquier punto de la circunferencia, ¿verdad? Bueno, ahí me pasé un poquito, pero... ¿Y qué otro elemento podemos encontrar aquí? El diámetro. ¿Cómo está definido el diámetro? Es una línea que parte de un punto, pasa por el centro y se va al punto opuesto, ¿sí? ¿Qué relación hay entre el radio y el? Ahí me pasé un poquito. Digamos que es el radio y digamos que es el diámetro. ¿Sí? ¿La circunferencia cuál viene siendo? Díganme el color. Lo que está en verde es la circunferencia. ¿Y el área? Lo que está dentro, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula que utilizamos para calcular el área de un círculo? Esa la aprendimos desde primaria, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Vamos a poner aquí, lo voy a poner aquí. Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ah, pero ese es el área, ¿no? Área es igual. Ok, entonces este es el área. ¿Y la circunferencia cómo sería? La circunferencia es pi por diámetro, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí otra vez la circunferencia, voy a ponerlo con una C, es igual a pi por diámetro. ¿Sería cómo? Te digo que ahí una forma de hacerlo todo sería dos verdes. Podemos usar el mismo dato para sacar las dos. Ok, entonces, de acuerdo a tu comentario, ¿cuáles son los datos de entrada, pues? No, pero es que sí está bien, porque tal vez quieres hacer un área diferente A ver, estamos hablando de un círculo. Del mismo círculo vamos a obtener el área y la circunferencia. Del mismo círculo, no de dos diferentes. A ver, radio y diámetro. ¿Alguien opina otra cosa? Sí, lo mismo, el radio. ¿Por qué el diámetro no debe ser un dato de entrada? Porque el diámetro se puede calcular con el radio. Eso ahorita se ve bien clarito, ¿verdad? Bueno, que no nos pase, porque ¿qué sucede si pedimos los dos? O sea, pueden decir, no, es que, pues que el usuario se fije bien, ¿verdad? Vamos a suponer que mi radio, que el radio valga 15.
Estoy inventando un dato. ¿Cuánto debería ser el diámetro de ese círculo? No puede ser otro, ¿verdad? Si pidiéramos los dos datos, corremos el riesgo de que el usuario me dé 15 y un diámetro de 50, por ejemplo, o cualquier otro. Entonces, cuando un dato depende de otro, no pueden ser los dos datos de entrada. O sea, es el radio o es el diámetro. Entonces, quitamos uno de los dos. Sabemos, por otro lado, bueno, ustedes por ahí ya me lo dijeron, que el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar nosotros para en nuestro algoritmo, ¿sí? Intencionalmente voy a dejar el diámetro también como una variable, pero vean cómo el diámetro sí lo vamos a utilizar dentro del algoritmo, pero no es un dato de entrada ni de salida. Bueno, entonces, me ayudan con las operaciones con este ejemplo. Vamos a ver, el área es igual a pi. ¿Cuánto vale pi? Es 3.1416 multiplicado por, con los datos de prueba, por 15 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ahí alguien me ayuda con esa operación, cuando les pida ayuda de las operaciones, sí, es bueno que lo hagamos. Lo ideal es que lo hiciéramos todos, ¿verdad? Pero creo que es un sueño guajiro que lo hagan todos. Pero sí que lo hagamos varios, porque alguien con buena voluntad va a decir, es tanto, pero ¿y si no está correcto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta los demás? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da? Ok, que lo comprobemos, ¿sí? 706.86. Aunque no lo digamos, pero que lo comprobemos. Si a alguien le sale diferente, entonces nos puede decir, ya lo revisamos. ¿Sí sale lo mismo? Ok. Entonces, vamos ahora a calcular la circunferencia. Pero antes de la circunferencia, voy a calcular el diámetro. Diámetro es igual a 2 veces ¿cuánto? Vean cómo esto que estoy poniendo en verde ya es trabajar con los datos. En tiempo de ejecución es lo que va a suceder. ¿Cuánto es? 30. Y luego, la circunferencia es igual a ¿qué? A 3.1416 por 30. Es pi por diámetro, ¿no? ¿Y eso cuánto es? 94 punto. Gracias. Bueno, entonces, lo que va a ir en el algoritmo son las variables y las fórmulas, las expresiones. En tiempo de ejecución, eso se va a sustituir por los datos y me va a dar ya puros números. Bueno, entonces, aquí tenemos los resultados a los que debemos llegar con estos datos de prueba. Este y este, ¿va? Con este dato de prueba tenemos que llegar a estos resultados. Siempre debemos tener datos de prueba, siempre. Si no, ¿cómo vamos a comprobar que el algoritmo va bien? O está bien. Bueno, entonces, ¿qué tipo de datos serán las variables? ¿Pero qué tipo de dato? Real. ¿Cuántas variables voy a utilizar? Pues, ¿puedo usar una nomás o puedo usar 3 para imprimir las diferentes? No, en general, ¿cuántas voy a usar? Para todo. Aquí se ven 3, ¿no? Ahí ya son 3. ¿Qué otra variable voy a usar? Que no está en entrada y salida. El diámetro. Son 4 variables las que voy a usar. Unas son de entrada, otras de salida, otras de proceso. Bueno, entonces van a ser 4 variables todas de tipo real. Ya tenemos el análisis completo. ¿Cuándo consideramos que el análisis está completo? Cuando ya definimos los datos de entrada y de salida, se supone que porque ya entendimos el problema. Cuando tenemos datos de prueba y resultados que podamos comprobar. ¿Sí? Bueno, ya tenemos ahí todo. Vamos a crear nuestro algoritmo. Vamos a diseñar nuestro algoritmo. Esto lo voy a poner por aquí, por lo que se ofrezca. Ahí está. Muy bien, entonces empezamos el algoritmo declarando las variables.
Ok, vamos a declarar las variables. Son 4, dijimos. El radio, área, circunferencia y el diámetro. El diámetro no aparece como entrada y salida, pero sí es una... Todas son de tipo real. Bueno, pi, lo que pasa es que los lenguajes lo traen como constante ya. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con pi? Pi es una constante universal y todos los lenguajes de programación traen el valor de pi ya, como, ya integrado en una constante. No todas las constantes vienen en los lenguajes. Es más, Java, que es el que vamos a usar, maneja como 3 constantes nada más. Pi, la E y otra que no me acuerdo ahorita que agregaron últimamente. Pero pi siempre va a venir en los lenguajes de programación y es bueno utilizar el valor de pi porque ya trae pues muchos decimales ahí considerados. Bueno, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿Cuál es el dato de entrada? El radio. Necesitamos primero una salida para avisar que vamos a pedir el radio. Entonces, esta salida va a decir, no sé, proporcione el valor del radio. ¿Sí? Y ese es el letrero, esa es la salida. Pero realmente lo que va a ocurrir es una entrada del dato. Este 15 va a ser es una entrada. Entonces, vamos a darle una entrada. ¿Y qué variable voy a usar? Pues la variable radio. En el algoritmo no van a quedar ni el 15 ni el... No, en el algoritmo queda nada más la solución, los pasos para solucionar el problema. Son variables y expresiones. Ok, es el único dato de entrada, entonces ya puedo calcular primero el área. Vamos a calcular el área. ¿Qué involucra el área? El valor de pi, que dije que ya lo trae el lenguaje, y elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado en Flowborit? Igual, con el circunflejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos el valor de pi? Lo declara tal cual. No, bueno, ya viene. Ese no lo tengo que declarar, ya viene. Miren, no, pues nos vamos aquí a lo que es la documentación. Aquí vienen los operadores. En los operadores encontramos el circunflejo, que es el exponente. Y en las constantes encontramos el valor de pi. Nada más ponemos pi. Y ya, pues es una palabra reservada. Nada más ponemos pi. Sí. Acuérdense que Flowborit no es sensible a mayúsculas y minúsculas en los nombres de las variables, pero yo voy a poner las funciones, lo que es interno de Flowborit lo voy a poner con mayúsculas. Bueno, entonces, nos vamos para acá, ¿verdad? Vamos a calcular el área. Una asignación, ahí es donde se hacen los cálculos. Una asignación que va a decir, área es igual a pi, voy a poner así, pi por, tenemos que poner la multiplicación, radio, y la potencia dijimos que es con el circunflejo, ¿verdad? Cuadrado. Si no lo encuentran, es al 94. Porque a veces está medio escondido por ahí en el teclado. Radio al cuadrado. Y ya lo tenemos, ya está. Y ya tenemos el área. Ahora vamos a calcular el diámetro. El diámetro es otra asignación. ¿Cómo se calcula el diámetro? Diámetro es igual a ¿qué? El diámetro. Es el radio, ¿no? 2 por radio o radio por 2. Radio por 2. Y con el diámetro puedo calcular la circunferencia. Claro que pude haber calculado la diferencia como la circunferencia como 2πr. ¿Sí? Pero bueno, estamos involucrando el diámetro. Involucré el diámetro para darnos cuenta que no todas las variables tienen que ser de entrada y de salida. Diámetro no es de entrada ni de salida. Bueno, entonces vamos a calcular ahora. Vamos a calcular la circunferencia. Circunferencia. ¿Cómo se calcula la circunferencia? Pi por diámetro. Pi por diámetro. Para poder usar el diámetro en esta expresión, tuve que haberlo calculado antes, ¿verdad?
Aquí, por ejemplo, estas dos expresiones no las puedo poner en el orden que sea. Tiene que ir primero el diámetro porque ese lo voy a usar en la siguiente. Bueno, ¿qué sigue ahora? Hay que buscar los datos. Hay que darle salida, ¿sí? Hay que darle salida. Entonces, vamos a darle una salida al área. Entonces le decimos aquí, área es igual y vamos a concatenar la variable área. Ya sabemos que al momento de ejecución, lo que está entre comillas es una cadena y sale sin las comillas. Y luego, la variable sale el contenido de la variable, no el nombre de ella. Bueno, vamos a darle aquí, área, y luego la circunferencia, otra salida. Circunferencia es igual y vamos a concatenar la variable circunferencia. Vean la diferencia en cómo usamos las variables en programación y en álgebra. En álgebra las variables son de una sola letra, en programación no es buena idea que sean de una sola letra, porque van a resultar, ya en una aplicación, no digamos grandes, ya medianita, salen muchas variables, y si usamos una sola letra, ahí vamos a andar, pues con muchas confusiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, en su forma de trabajar, los trabajos, no hay problema que yo trabajo mucho abreviando las. Bueno, eso ya depende, de dónde trabajas. Habrá lugares donde te van a dar chance, lugares donde no. Hay quienes tienen unos estándares tan estrictos que te dicen, tu nombre de variable tiene que ser de tantos caracteres. Ah, no, sí. Conmigo no tanto, no abreviados, pero no tanto. Si, por ejemplo, ahorita, bueno, son nada más tres, es muy fácil saber que la A es área, la C es circunferencia y la R es radio. Ahorita es muy fácil, pero ya cuando empecemos a hacer, pues no va a ser tan claro, que me pongas A, B, C, D. Porque no, yo siempre le pongo A, B, C, D porque está más fácil. Pues sí, pues tú le vas a entender en ese ratito. Tal vez ni tú le vas a entender más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, ya está, ¿verdad? Vamos a grabar esto, que se va a llamar FD 2024 0208, ¿verdad? Área círculo, le voy a poner. Y vamos a ejecutarlo. Es lo bueno que no hay internet, si no, estarían, se distraen más. Ok, entonces vamos a ejecutar, ¿sí? Voy a poner esto por acá y voy a mostrar las variables para ver cómo se comportan, ¿no? A ver, ahí están las variables. Dice aquí, el valor del radio. ¿Cuánto es el radio de nuestro ejemplo? 15. Y entonces, aquí rápidamente, pues el área ya nos da 706. Claro, el usuario no ve esto, no ven ni el algoritmo ni la ventana de variables. Lo único que ve es esta consolita. Entonces ya le decimos, su área es 706 y la circunferencia, ¿cuánto fue? 94. Ahí está. Ya está, ¿verdad? Nosotros generalmente vamos a dar por bueno con un grupo de datos nada más. En la realidad se tienen que hacer muchas pruebas, ¿eh? Pero nosotros por lo menos sí debemos hacer una, por lo menos. Bueno, entonces ya está. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Está claro? Porque vamos a hacer otro, ¿eh? Ok, vamos a, voy a quitar esto. Voy a hacer uno nuevo. Y ese nuevo, pues lo tengo por aquí. A ver, es parecido, pero no es igual. Dada el área de un círculo, diseña un algoritmo para determinar su diámetro. ¿Sí? Es como que lo contrario, ¿eh? Vamos a ver aquí cuáles serían los datos de entrada. A ver. Bueno, la salida está más fácil.
El diámetro, porque me dicen que lo que me están preguntando es el diámetro, ¿no? Diámetro. Siempre, y es bueno empezar por la salida, no porque sea más fácil, sino porque internamente, pues como que nos da la idea de que ya avanzamos, ¿no? Diámetro. Nada más me preguntan el diámetro. Nosotros no podemos decirle al usuario, podemos sugerir tal vez en ciertas situaciones, pero en general nosotros no le vamos a imponer al usuario lo que necesita. Es una necesidad del usuario. Si yo ahí le digo, ¿y tú para qué quieres el diámetro? Está mejor que calcules el área. Pues no sé, es una necesidad de él, ¿no? Bueno, entonces es el diámetro. Los datos de entrada, ¿cuáles serían? ¿Qué otro dato? ¿Por qué el área? Exactamente, porque ahí dice dado el área. Entonces nosotros ahí entendemos que nos van a dar el valor del área. Por lo tanto, es un dato de entrada. Hay que entender bien el enunciado. ¿Sí? Bueno, ¿necesito otro dato para calcular el diámetro? ¿Y cómo lo voy a calcular? ¿Y qué más? ¿Y ya con eso? A ver, vamos a tomar... ok, entonces, a ver, voy a tomar esta misma fórmula, ¿verdad? Esta misma fórmula la voy a tomar como referencia aquí y luego voy a decir, vamos a decir que si yo tengo que despejar la R, ¿no? Pero no me están pidiendo el radio, pero lo que puedo despejar de ahí es la R. ¿Y para qué me va a servir la R? Lo multiplico por 2 y tengo el diámetro, ¿no? Ok, entonces sería área entre pi, si es así, ¿no? ¿Es igual a qué? A R al cuadrado. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso, no? Pero, pues ese es R cuadrada. ¿Cómo le hacemos para que sea la pura R? Pues la raíz de eso, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por aquí. La R va a ser igual a la raíz cuadrada de pi, no, área entre pi. ¿Sí, verdad? Ahí está, ¿sí? Eso es. Entonces ahí tenemos ya la despejado. Vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Y obviamente ya esto lo que nos va a permitir es calcular el diámetro. ¿Sí? Porque el diámetro, ¿cómo sería? Este ya lo puedo hacer así normalito. El diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿sí? Ya, del área, es un dato que ya voy a conocer. En este caso, en el anterior no lo conocía, ahí fue un dato de salida. Bueno, entonces, pues los datos de prueba, ahorita pues no los voy a, digo, sí los puedo poner datos de prueba, pero ya los tenemos aquí. ¿Qué tal si con este mismo ejercicio yo le doy el área y me tiene que dar cuánto de diámetro? En este 30, ¿verdad? Para esta área el diámetro tiene que ser 30. Entonces ya, digamos que ya aprovechamos los datos de prueba del anterior para este nuevo ejercicio. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? Ok, nos vamos para acá y vamos a crear un nuevo algoritmo. ¿Cuántas variables voy a usar? ¿Cuáles? Área, diámetro y radio, ¿verdad? ¿De qué tipo? Todos reales, todos reales. Entonces, vamos a declarar nuestras variables. Sería área, diámetro y radio. Todas de tipo real. Todas de tipo real. Luego, ¿cuál es el dato que vamos a pedir? Vamos a pedir el área. Entonces, una salida y le decimos, en la salida, un letrero que diga, ¿cuál, no sé, le voy a cambiar un poquito, ¿cuál es el área del círculo, sí? ¿Cuál es el área del círculo? Me faltó cerrar las comillas. ¿Por qué tenemos que poner comillas ahí? Porque es una cadena.
La salida no solo son de cadenas, la salida puede ser cualquier variable, pero si es una cadena tiene que ir entre comillas, una constante de cadena. ¿Cuál es el área del círculo? Y entonces vamos a pedir una entrada, el área, ¿verdad? Luego vamos a calcular el radio, con eso ya podemos calcular el radio, que sería la raíz cuadrada de A entre pi. Ok, entonces vamos aquí, una asignación, que sería radio es igual a, ¿cómo obtenemos la raíz cuadrada? SQRT, ¿dónde dice eso? ¿Dónde, si no me acuerdo dónde lo puedo ver? Acá en la documentación, ¿verdad? Acá dice, nos vamos a las funciones, es una función interna. Aquí está el SQRT, la raíz cuadrada. Entonces, pues nos regresamos para acá y le decimos SQRT, no la tengo que poner en mayúsculas, yo lo hago así para distinguir que es una función interna. ¿Y qué tengo que poner aquí? Área entre pi, ¿verdad? ¿Por qué, qué pasaría si lo hiciera así? Si lo hiciera así. Y luego lo va a dividir entre pi, ¿verdad? Bueno, eso no va a marcar error. Esos son los peores errores. No marca error, pero está mal. Sí, bueno, esto sería así. Por eso necesitamos datos de prueba. Por esa razón, ¿sí? Aceptar. Bueno, entonces, ya tenemos el radio, pero no me están preguntando el radio, sino el diámetro, entonces vamos a calcular el diámetro. Vamos a calcular el diámetro, ¿sí? Diámetro es igual al radio por 2. Y entonces, pues vamos, ya tenemos calculado lo que nos piden de salida, pues le vamos a dar salida. Entonces vamos a decirle que aquí una salida sería diámetro es igual, acuérdense que no es, bueno, yo sugiero no ponerle acentos a los nombres de las variables. A los letreros sí, ¿verdad? Porque es una salida. Diámetro y diámetro. Miren, ¿por qué es importante? Insisto mucho en esto porque a veces no le damos la importancia debida. Si yo ahorita no tuviera datos de prueba y lo ejecutara, le voy a dar un valor y me va a dar un resultado y no me va a marcar error. Bueno, si no tengo errores. Y a veces con eso nos damos por satisfechos. Pero, y ese resultado es correcto, no porque no marque error quiere decir que esté bien. Necesitamos comprobar que el resultado sea el correcto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ejecutar. ¿Cuáles datos de...? Aquí no hicimos operaciones para comprobar porque vamos a aprovechar el anterior. Entonces, ¿cuánto es el área? 706.86. Para esa área, el diámetro tiene que ser 30. A ver, entonces, lo ejecutamos. Si da, aquí podemos ver las variables. ¿Y cuál es el área del círculo? 706.86. Si le pusiéramos más decimales, pues daría más exacto. Aquí nos dio 30.000, porque pues aquí este resultado tenía más decimales y no pusimos tanto. ¿Sí? Y vemos como el radio pues tiene que ser 15. Aquí está el radio, que el radio el usuario pues no lo ve porque ni fue de entrada ni fue de salida. El usuario lo único que ve son datos de entrada y datos de salida. ¿Sí? ¿Sí quedó? Si tienen dudas, preguntas, me dicen, por favor. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a hacer otro. Sí. Ya lo voy a quitar, ¿eh?
Bueno, vamos a, ya un poco, con algo un poco diferente, ¿sí? Dejen poner esto por acá para que no me... Ahí está. Bueno, ya cambiamos un poquito de giro, ¿no? Por aquí vamos a hacer de muchos, digamos, temas, ¿eh? Porque no hay un tema especial para hacer programas. Todos los temas son válidos para hacer programas. Bueno, a ver, vamos lean por favor el enunciado y luego me dicen cuáles son los datos de entrada y salida, ¿no? ¿Dónde dice el descuento? Precio, precio final y ¿qué más? El impuesto. El impuesto, a ver, pero impuesto que dice ahí porcentaje de impuesto, ¿verdad? Ok, bueno, a ver, vamos a ver. Datos de entrada. Entrada y salida. Me dijeron que datos ya me dijeron variables, pero ahora díganme si son de entrada o salida. ¿Dónde los ponemos? ¿Cuáles son los de entrada? El precio. El precio y el porcentaje de impuesto. ¿Sí? Y datos ¿son todos los datos de entrada? ¿Y de salida? El precio final. Fíjense, ahorita si ustedes van a comprar un producto, cualquier producto que se les ocurra, normalmente ahí lo que vemos es el precio final, pero el precio final está formado de muchos componentes, de varios. Uno de ellos es el impuesto, es el que siempre nos da coraje pagar, ¿verdad? El impuesto. Entonces, aquí me van a dar un precio y luego un porcentaje de impuesto y yo tengo que llegar al precio final. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué producto les gusta que van a comprar? Unas gorditas. ¿Cobran impuestos en las gorditas? Una computadora, güey. Computadora. Ok, una computadora, qué precio final tendrá una computadora? 15,000. Ok, vamos a procurar que nos dé 15,000 pesos aquí de precio final, ¿sí? Precio, vamos a poner así, precio final. Y que sean 15,000, ¿sí? Bueno, ¿qué porcentaje de impuestos se paga normalmente por los productos? ¿Cuánto? El IVA. El IVA. ¿Cuánto se paga de IVA? 16. Sí, el 15 fue hace un tiempo. Es que el IVA, ¿saben con cuánto empezó? Con 10. Hace muchos años, cuando empezó el IVA, bueno, cuando empezó el IVA, antes de él había un impuesto que no se llamaba IVA, se llamaba de otra manera. Ahorita no me acuerdo, pero era el 4%. Del 4% lo subieron al 10%. Pero el 4% duró años, el 10% duró años. Es más, creo que cuando vimos el concepto de constante, yo les comenté de un caso que me pasó a mí, en donde consideré que el IVA era el 10%, como que yo dije, es una constante. Y cuando lo cambiaron al 12%, tuve que cambiar todos mis programas, porque no consideré ponerlo en un archivo. Eso era porque uno decía, pues es que vale el 10 y pues toda mi vida ha valido el 10, pero no, lo cambiaron al 12, luego lo cambiaron al 15 y hace algunos años lo cambiaron al 16. Ahora de repente se ve que lo quieren cambiar al 18, ¿no? Siempre que lo cambian lo suben, nunca lo bajan. Bueno, entonces, a ver, ¿qué precio quieren? Vamos a ponerle aquí 16% de impuesto.
A ver, a ojo de buen cubero, ¿cuánto debería ser el precio para que al final me diera esos 15,000? ¿Cuánto? A ver, 12,600. Vamos a probar con ese. 12,600 es el precio. Vean cómo precio final lo vamos a calcular nosotros. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es el 16% de 12,600? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Sí son 2,400? ¿Exactito? El 16% de 2,000. Ah, sí. ¿Sí? De 12,600. No, el 16, es que me dijeron, la idea es que me va a dar como 15,000. No nos tiene que dar exacto, que nos dé como 15,000. 12,600 por el 16%. 2016. Así, punto y algo, ¿no? Así, 2016. Bueno, entonces, ¿cuánto me dio acá? 14,616. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Sí me da eso, no? ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los datos? Yo los voy a poner aquí. Cuando ya ejecute y haga prueba con estos datos, el precio debe ser 12,600. ¿Sí? ¿Y el porcentaje de impuesto cuánto tiene que ser? El porcentaje, el 16, ¿va? Y entonces, estos 2016, ¿qué quieren decir? El precio final, pues, tiene que ser este. Es el dato que me piden de salida. Pero, ¿cómo se llamaría? Bueno, yo le voy a poner un nombre. Dejen poner esto más para acá. Voy a poner esto más para acá. Y a este 12,600 es un dato de entrada. Este 16 es un dato de entrada. Este 14,600 es a lo que tengo que llegar, el cálculo final. Pero este 2016, ¿qué es? ¿Cómo le voy a llamar? Es un importe de impuesto. ¿Sí? Es un importe de impuesto que no viene ni en el enunciado, ni datos de entrada, datos de salida. Pero sí lo voy a necesitar. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle por aquí una flecha. Este es el importe de impuesto. ¿Sí? ¿Cómo calculamos este 2016? A ver, vamos a ponerlo por aquí. El importe del impuesto. Pero en variables, ¿cómo sería? Porque yo en el algoritmo lo tengo que poner con variables. El precio ¿por cuánto? Pero siempre va a ser punto 16. Así lo voy a poner en el algoritmo. Y se supone que aquí me están dando un porcentaje. Es una variable, ¿sí? Por porcentaje de impuesto. Y así nada más. ¿A poco 12,600 por 16 me da 2016? Así lo dejamos, pues. Acuérdense, en el algoritmo yo no puedo poner el punto 16, no, son datos de prueba, nada más. En el algoritmo yo tengo que poner las expresiones para llegar a eso, porque pues pueden ser esos datos de prueba u otros, muchos otros datos, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver. Luego, el precio final, ¿cómo sería? ¿Cómo se calcularía? El precio más, ¿qué? El importe, no el porcentaje, ¿verdad? El importe. Una cosa es el porcentaje, es 16, otro es el importe, que es 2016. Bueno, ahí coincidió el 16. Esto es lo que vamos a poner en nuestro algoritmo, no estas operaciones, ¿verdad? Ya cuando se ejecute, pues en estas expresiones se van a sustituir los datos. Bueno, vamos a crear nuestro algoritmo. Va a ser uno totalmente nuevo. Caray. No lo grabé el otro, ¿verdad? Bueno, FD 2024 0208. Le voy a poner área círculo 2 al anterior, es que no lo había grabado. Así. Porque lo voy a hacer nuevo. ¿Qué tipos de datos vamos a utilizar? Ahorita casi todos son de tipo real, ¿sí? Porque inclusive el impuesto puede ser con decimales, ¿eh? O sea, tenemos que considerar no nomás los datos de prueba, sino todos los datos que pueden utilizarse en la aplicación.
Bueno, entonces, ¿cuántas variables? ¿Cuántas variables? Ahí veo tres, ya, aquí están tres. Les voy a poner de una vez el precio final, el porcentaje de impuesto y ¿cuál falta? El importe. Es una variable, no porque sea de entrada o salida, es una variable. Entonces, importe, impuesto. ¿Sí? Es de tipo real. Muy bien. Vamos a pedir el primer dato. A ver, sería precio del producto, ¿sí? Precio del producto. ¿Y ese cuánto va a ser? Bueno, va a ser con la variable precio. Y luego, ¿qué vamos a ahora preguntar? El porcentaje de impuesto. Vamos a preguntar una salida y le decimos aquí, entre comillas, porcentaje de impuesto. Que bueno, nosotros conocemos como IVA, pero hay muchos otros impuestos, no solo el IVA. Porcentaje de impuesto y con qué variable lo vamos a pedir. Vean cómo en el análisis ya viene todo lo que vamos a usar en el algoritmo. O sea, aquí sería por impuesto. Ahora sí, ya tenemos los dos datos de entrada. ¿Qué vamos a calcular? Pues el importe del impuesto. Ok, entonces esa es una asignación. Aquí no interviene ni el 16, ni el 15,000, ni el 12,000, no. Aquí son puras variables. Entonces sería el importe de impuesto es igual al precio, lo estoy tomando de acá, precio por el porcentaje de impuesto. Y ya. Y luego dice que el precio final, que es lo que me preguntan, el precio final va a ser ¿cómo? Precio final va a ser el precio que me dio el usuario más el importe de impuesto. ¿Sí? Salud. ¿Ya está? Vamos a darle salida al precio final. Una salida. Precio final del producto es, no sé, algo así. El precio final del producto es, y le vamos a dar salida a la variable precio final. Voy a grabarlo, Se va a llamar precio producto. Precio producto. Y pues ya podemos probarlo. A ver, aquí tenemos datos de prueba, tenemos cálculos de esos datos de prueba, por acá los tenemos, ahí están todos los cálculos. Vamos a probar, ¿sí? Que yo creo que no nos va a dar, Soy optimista de que no nos va a dar. ¿Ya te dio? A ver, precio del producto, ¿cuánto es? 12,600. ¿El porcentaje de impuesto cuánto le pusiste? ¿Así 16? 16. Va a salir mal, ¿verdad? No, hombre, pues esa es una supercomputadora, ni la NASA la tiene esa. 214,200. ¿Dónde está mal? El precio, pues ese fue dato de entrada, el porcentaje. El importe de impuestos salió altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué salió altísimo? ¿Qué faltó? Faltó dividirlo entre 100. Ahora, ustedes pueden decir, no, es que el usuario se equivocó. Me dijo, en lugar de decirme punto 16, me dijo 16. No, el usuario
¿Cuánto es el porcentaje de IVA? Es 16, no es .16, es 16. Entonces, por eso, el cambiarlo a decimal del porcentaje decimal lo tenemos que hacer nosotros. Aquí nos faltó dividir entre 100, ¿eh? Entonces, en el cálculo del importe del impuesto, aquí nos faltó dividir entre 100. Por eso acá en el análisis, pues también voy a indicarlo. Esto es entre 100. Así, ¿verdad? Ok, entonces ya creo que ya quedó. Lo ejecutamos. 12,616 y ya me da el precio final 14,616, ¿sí? Bueno, ¿sí quedó? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces le seguimos mañana. Acuérdense que los viernes también hay clases. Le seguimos.